Buenas tardes, mi nombre es José Antonio Navarro Tencio, que muestro la cédula. Soy estudiante de la Universidad Estatal a Distancia. Actualmente curso la materia de Arquitectura de Computadoras y este video corresponde a la propuesta de implementación de un centro de datos. En este caso es importante contextualizar y diferenciar el significado de centro de datos y centro de datos virtual, el cual el centro de datos es una instalación física que alberga una gran cantidad de servidores y equipos de red utilizados para almacenar, procesar y distribuir datos. Estos centros de datos son esenciales para el funcionamiento de aplicaciones y servicios en línea, como sitios web, sistemas de gestión empresarial, servicios de almacenamiento en la nube y otros. Los centros de datos suelen incluir servidores, los cuales son máquinas que procesan y almacenan datos, equipos de red como routers, switch y otros dispositivos que gestionan la comunicación entre servidores y usuarios, sistemas de refrigeración. Son equipos que mantienen la temperatura óptimas para evitar sobrecalentamiento de los equipos. Sistemas de seguridad incluyen medidas de físicas de seguridad digitales para proteger los datos y equipos. Por ejemplo, instalación de cámaras de vigilancia y control de accesos. Sistemas de energía, fuentes de alimentación redundantes y generadores para asegurar el funcionamiento continuo. A continuación voy a explicar lo que se refiere al centro de datos virtual. Sí, un centro de datos virtual es una infraestructura de TI que simula las funciones de un centro de datos físico, utilizando tecnologías de virtualización. En lugar de depender de un hardware físico, los centros de datos virtuales utilizan software para crear y gestionar recursos de computación, almacenamiento y red. Las características principales de un centro de datos virtual incluyen virtualización de servidores, el cual permite ejecutar múltiples máquinas virtuales en un solo servidor físico. Almacenamiento virtual. Este utiliza un software para gestionar y asignar espacio de almacenamiento de manera flexible. Redes virtuales. Configura conexiones de red entre máquinas virtuales sin necesidad de hardware físico. Escalabilidad. Ajusta recursos de manera dinámica según las necesidades de la empresa. Gestión centralizada. Administra todos los recursos desde una interfaz única. Las principales diferencias entre la- el centro de datos físico y el centro de datos virtual lo podemos ver en la infraestructura. Decimos que dentro del centro de datos físico requiere una instalación física con servidores, equipos de red, sistemas de refrigeración, seguridad y demás. Mientras que el centro de datos virtual utiliza software para simular todo lo anterior y gestionar recursos, eliminando la necesidad de hardware físico. En cuanto a la flexibilidad y escalabilidad, el centro de datos físico requiere la adquisición de más hardware y espacio físico, mientras que el centro de datos virtual permite ajustar recursos de manera dinámica y rápida, según las necesidades, sin necesidad de hardware adicional. En cuanto a los costos, el centro de datos físico implica costos significativos de instalación, mantenimiento y actualización de hardware, mientras que el centro de datos virtual reduce costos al minimizar la necesidad de hardware físico y permite gestión más eficiente de los recursos. Definitivamente es importante mencionar que los centros de datos físicos y virtuales pueden complementarse de varias maneras. Mencionemos la forma híbrida, es que muchas empresas utilizan una combinación de centros de datos físicos y virtuales para aprovechar las ventajas de ambos. Por ejemplo, pueden mantener datos críticos en un centro de datos físico por razones de seguridad y utilizar centros de datos virtuales para aplicaciones menos sensibles que requieran flexibilidad y escalabilidad. Redundancia y respaldo. Los centros de datos virtuales pueden servir como respaldo para los centros de datos físicos, asegurando la continuidad del negocio en caso de fallos en el hardware físico. Optimización de recursos. La virtualización permite una mejor utilización de los recursos físicos, reduciendo la necesidad de hardware adicional y mejorando la eficiencia operativa.
Bueno, esta parte es importante de subrayar y mencionar, la cual nos indica, y yo investigué, que mientras los centros de datos físicos proporcionan una infraestructura robusta y segura, los centros de datos virtuales ofrecen flexibilidad y escalabilidad. Juntos pueden formar una solución híbrida que maximiza la eficiencia y seguridad en la infraestructura de TI de una empresa. Entonces podemos de estas dos modalidades hacer solamente una, la cual la vamos a llamar híbrida y va a funcionar mucho mejor. A continuación vamos a entrar de lleno con la pregunta generadora con relación a la propuesta de implementación del centro de datos. En cuanto al volumen de datos, la cantidad de datos que una empresa maneja diariamente es un indicador crucial para determinar la necesidad de un centro de datos. Empresas que generan y proporcionan grandes volúmenes de datos, instituciones financieras, empresas de telecomunicaciones y grandes minoristas son candidatas ideales para implementar el centro de datos. El análisis de grandes volúmenes de datos va a permitir que nuestra empresa, la que estamos poniendo como ejemplo, tome decisiones informadas, mejore la eficiencia operativa y personalice productos y servicios. En cuanto al volumen de datos del ejemplo de anteproyecto, podemos incluir que para determinar la cantidad de nodos necesarios para almacenar 1 millón de registros por mes, proyectado a 5 años, es esencial considerar factores como el tamaño del registro, la capacidad de almacenamiento de cada nodo y la redundancia requerida para asegurar la disponibilidad y seguridad de los datos. Ok, primero calculamos el total de registros que se almacenarán en 5 años. Tenemos que son 1 millón de registros por mes. Vamos a multiplicar por 12 para tener un registro total por año. Ese resultado lo vamos a multiplicar por 5 para tener el requerimiento completo, lo cual nos da un valor de 60 millones de registros. Supongamos que cada registro ocupa aproximadamente un kilobyte de espacio, entonces el total de almacenamiento requerido sería 60 millones de registros por un kilobyte, lo cual es igual a 60 millones de kilobytes eh, igual a 60.000 gigabytes, lo que es igual a 60 terabytes. Ahora bien, considerando que cada nodo tiene una capacidad de almacenamiento de 4 terabytes, podemos calcular el número de nodos necesarios dividiendo 60 terabytes entre 4, que es cada uno de los nodos. Nos da como resultado 15 nodos. Es importante tener en cuenta la redundancia, ya que para asegurar la disponibilidad y seguridad de los datos, si implementamos una redundancia al 100%, duplicando los datos en cada nodo, necesitaríamos el doble de nodos. Entonces la operación sería 15 por 2, lo que nos da 30 nodos. De los requisitos de seguridad, podemos mencionar la protección de datos sensibles y el cumplimiento de regulaciones como GDPR o HIPAA son esenciales para cualquier empresa que maneje información confidencial. Esto incluye datos de clientes, propiedad intelectual y otros tipos de información crítica. Implementar un centro de datos con medidas de seguridad robustas como acceso físico controlado, sistemas de vigilancia y monitoreo y protección contra ciberamenazas asegura la integridad y confidencialidad de los datos. Bueno, continúo. La alta disponibilidad y el tiempo de actividad continua son fundamentales para empresas que dependen de sistemas informáticos para operaciones críticas, como en nuestro caso en específico, la empresa que representamos. Un centro de datos puede proporcionar redundancia y sistemas de respaldo que minimicen el riesgo de interrupciones, asegurando que los datos y aplicaciones estén accesibles en todo momento. Esto es crucial para mantener la productividad operativa y la confianza del cliente.
Bueno, esta parte muy importante, la cual es la escalabilidad, la capacidad de escalar la infraestructura de TI para adaptarse al crecimiento del negocio es crucial. Empresas en expansión como la nuestra deben anticipar un aumento en la demanda de recursos informáticos y así beneficiarse de un centro de datos que permita una escalabilidad flexible y eficiente. Esto incluye la capacidad de ajustar recursos de almacenamiento, procesamiento y red según las necesidades cambiantes. En cuanto a los costos y presupuestos, evaluar los costos asociados con la construcción y mantenimiento de un centro de datos es fundamental. Es un trabajo amplio. No profundizaremos en esta etapa del trabajo, tal vez más adelante. Esto incluye gastos iniciales en infraestructura, equipo, seguridad y cumplimiento, así como los costos operativos continuos, como consumo de energía y personal de TI. Nuestra empresa, la cual posee recursos financieros necesarios, puede considerar esta opción como una inversión a largo plazo, la cual va a optimizar las operaciones. En definitiva. Algo muy importante de hacer referencia es al rendimiento, a los requisitos de rendimiento, y es que necesitamos un alto rendimiento, baja latencia en nuestras aplicaciones y servicios, por lo que es beneficioso la adquisición de un centro de datos propio. Esto es especialmente relevante para empresas de tecnología, juegos en línea y servicios de streaming, donde la velocidad y eficiencia son críticas para la experiencia del usuario. Bueno, en la parte virtual, yo escogí el Data Center Designer de IF. Es una simulación del centro de datos virtual. Esto ofrece herramientas avanzadas para la creación y gestión de infraestructuras virtuales. Las características principales de esta incluyen una interfaz gráfica intuitiva, configuración sencilla mediante la función de arrastrar y soltar, es muy fácil, escalabilidad vertical, ajuste de recursos de servidores en tiempo real, almacenamiento flexible, opciones para seleccionar el número y tamaño de unidades de almacenamiento, estado sólido o disco duro, conexiones de red, configuración de conexiones entre servidores y accesos a Internet, seguridad, posibilidad de agregar firewalls, balanceo de carga, distribución equitativa de la carga de cómputo entre los servidores. Ok, acá tengo un ejemplo de uso eh, de, del Data Center Designer que acabo de mencionar anteriormente. Una empresa de comercio electrónico como la de nosotros, como la nuestra, puede utilizar Data Center Designer para crear una infraestructura escalable que soporte el aumento de tráfico durante temporadas de alta demanda. Esto asegura la disponibilidad y rendimiento óptimo de sus servicios, permitiendo ajustar recursos de manera dinámica según las necesidades del negocio.